Bueno, buenas tardes. La semana pasada habíamos visto, empezamos a ver la SAE, vimos bien. Bueno, habíamos visto la SAE, sustitución aromática electrofílica, en el benceno, que eran 5 SAEs, recuerdo, la halogenación, la nitración, la sulfonación, que es la única SAE reversible, la acilación y alquilación de Friedel-Crafts. Y decíamos que todas esas reacciones, el mecanismo de reacción era a través de un intermediario carbocatiónico, un intermediario de Wheelan, y luego se liberaba el protón y se llevaban a cabo a 50 grados Celsius. Pero después empezamos a ver y estudiar cómo se comportarían los bencenos sustituidos. Y para poder estudiar la SAE en bencenos sustituidos, es que los clasificamos en 3 clases. Los sustituyentes de primera clase, los de segunda clase y los de tercera clase. Analizamos nosotros un poco cómo se comportaba el fenol, por ejemplo, frente a una SAE. Cualquiera de estos dan las 5 SAEs. Porque cuando atacaba el agente electrofílico al anillo, no había problema de determinar cuál era la posición del sustituyente que ingresaba, porque es una sola la posición. Pero cuando yo ya tengo un sustituyente en el anillo, ese sustituyente del anillo es el que va a dirigir o determinar cuál va a ser la posición que va a ingresar el nuevo sustituyente. Antes de hablar, de seguir con la SAE, voy a hablar un poquito de, acuérdense cuando hablamos de aminas, las aminas orgánicas se caracterizan por su basicidad. Se pueden comportar como bases de Lewis, es decir, que pueden ceder los electrones, o bases de Bronsted que pueden tomar protones, aceptar protones. Y habíamos dicho, comparando la basicidad de las aminas alifáticas y las aminas aromáticas, que las aminas aromáticas eran menos básicas que las alifáticas, porque estos electrones que tienen nitrógeno los cedía más difícilmente porque podían deslocalizarse en el anillo. Así como todas las aminas se caracterizan por su basicidad, los alcoholes se caracterizan por su acidez. Nosotros ya hemos visto los pK ácidos comparando alcoholes con agua, y todos los alcoholes tienen pK ácido entre 16 y 19, y el agua 15,7. Excepto el metanol, que tiene un pK ácido de 15,5, es un poco más ácido que el agua. Los fenoles, que este es un aromático, acuérdense que todos estos son aromáticos porque cumplen con la regla de Huckel y porque todos los carbonos que forman el anillo tienen hibridación sp2. Los fenoles se comportan como ácidos, por supuesto que no con la fuerza de un ácido carboxílico, pero sí
se comportan como un ácido de Bronsted que puede liberar un protón. Y a diferencia de las aminas, que las aminas aromáticas son menos básicas que las aminas alifáticas, los alcoholes son más ácidos que los alcoholes alifáticos. ¿Por qué? Porque al liberar este protón, el anión puede estar estabilizado por resonancia. Por ejemplo, yo al liberar el protón me queda el anión fenóxido y entonces estos electrones pueden formar un doble enlace con el anillo y estos electrones, dos electrones, quedan acá en este carbono con carga negativa. Y así ocurrir la resonancia. Esa resonancia estabiliza el anión. Si el anión está estabilizado, libera más fácilmente el protón. Por eso es que los fenoles son más ácidos que los alcoholes alifáticos. Ahora, cuando yo, por ejemplo, en el anillo, en la posición para, podemos también tener sustituido en la posición orto o en la posición meta respecto del hidroxilo o del oxidrilo. Si yo, por ejemplo, tengo acá, en la posición para respecto del oxidrilo o hidroxilo, el metilo, o tengo un nitro, o tengo un cloro, la acidez del fenol se va a ver afectada. Por ejemplo, el grupo nitro lo que hace es extraer electrones por diferencia de electronegatividad, porque está unido el nitrógeno a un carbono sp2, el nitrógeno también tiene hibridación sp2 y extrae electrones por diferencia de electronegatividad. Y es una extracción fuerte, porque aparte de la diferencia de electronegatividad, tiene una carga positiva, una densidad de carga positiva. Si bien tiene los oxígenos, pero tiene una carga positiva. Entonces el efecto que produce el nitrógeno es estabilizar ese anión, ¿verdad? Porque este anión se va a ir estabilizando. Cuando llega acá la carga negativa, la puede tomar el nitrógeno y formar un doble enlace con el nitrógeno y quedaría el nitrógeno con una carga positiva y los dos oxígenos con carga negativa. O sea, lo estabiliza al anión. Por eso se va a esperar que el paranitrofenol es más ácido que el fenol. ¿Por qué? Porque al extraer electrones y generar una densidad de carga positiva en el anillo, estabiliza el anión más que el fenol cuando libera el protón. Ahora bien, si yo coloco un cloro, al colocar un cloro... Disculpe, profe, una consulta. Sí. ¿Importa la posición que esté el grupo nitro o siempre va a aumentar la acidez? Bueno, exacto. Buena pregunta. Si está acá en la posición orto, pasa igual que para, porque la carga negativa se genera justo en esa posición, en orto y para, cuando se libera el protón, los electrones del anión empiezan a deslocalizarse en el anillo. Y si ustedes se fijan, la carga negativa queda en orto y en para. Entonces, en orto y para se puede formar una estructura con el nitro que estabiliza. En cambio, en la posición meta no va a formar esta estructura. ¿Se entiende? Porque nunca va a estar la carga positiva en la posición meta respecto del oxígeno. Entonces, la acidez de orto nitrofenol y para nitrofenol son similares, superiores a la acidez de metanitrofenol y superiores a la acidez del fenol. Porque aun cuando no se forme esta estructura en la posición para, lo mismo el nitro extrae electrones y genera una densidad de carga positiva en el anillo que estabiliza mejor la carga negativa cuando se libera el protón que al estabilizarla el fenol. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, ahí la entiendo. Muchas gracias, profe.
Si no lo repito. Fíjense que el cloro, cuando tengo un cloro o tengo... ¿Y ahora? Bueno. Cuando tengo un cloro, el cloro también saca electrones por diferencia de electronegatividad. Pero ¿qué pasa? El cloro tiene electrones. O sea que lo que saca, por más que tiene una alta afinidad electrónica, los halógenos tienen alta afinidad electrónica, no solamente electronegatividad, en cambio el nitrógeno, el oxígeno no tienen alta afinidad electrónica, pero tiene electrones. Entonces saca menos o genera una densidad de carga menor que la que puede generar el nitro. Entonces yo puedo decir que el paraclorofenol es más ácido que el fenol, pero menos ácido que el paranitrofenol. En cambio el metilo siempre da electrones, el metilo o cualquier grupo alquilo, porque da electrones por diferencia de hibridación. Este es un sp3 y este es un sp2. Entonces siempre va a dar electrones, y esos electrones generan una densidad de carga negativa en el anillo. Entonces va a sofocar al anión, no lo va a estabilizar, y resulta entonces que el parametilfenol es menos ácido que el fenol. Porque yo necesito que la carga negativa busca una zona de densidad de carga positiva para estabilizarse. Y el metilo no le da esas condiciones. O sea que todo grupo dador de electrones me está disminuyendo la acidez del fenol, y todo grupo aceptor de electrones que genera una densidad de carga positiva en el anillo me está aumentando la acidez del fenol. Eso quiero que veamos esto que estoy hablando. Si me permiten, voy a ir a la unidad 2, en la parte de aromáticos, estos aldehídos y cetonas. No, estos derivados de ácidos carboxílicos tiene que estar antes. A ver. Sí. En esta parte nosotros habíamos hablado un poco de lo que era el benceno, la estructura plana, que tienen enlaces iguales, carbono-carbono, no son ni dobles ni simples, que es un híbrido de resonancia de dos estructuras de Lewis. Y acá vienen los compuestos derivados del benceno, ¿no? Bueno, por supuesto los alquilbencenos son el tolueno. El tolueno, o cualquier alquilbenceno, acuérdense que las propiedades químicas van a ser correspondientes a la parte, son hidrocarburos, porque solamente tienen carbono e hidrógeno. O sea que la parte alquílica va a dar reacciones como el alcano. La parte aromática va a dar reacciones como el benceno. Son totalmente, las fuerzas que existen entre moléculas de tolueno son fuerzas de Van der Waals, o sea que son no polares, por tanto son insolubles en agua y son solubles en solventes no polares. El fenol, fíjense que la longitud de enlace carbono-oxígeno del fenol es más chica que carbono-oxígeno del metanol. ¿Por qué será eso? Porque el carbono-oxígeno del fenol involucra un carbono que está hibridado sp2, mientras que el metanol involucra un carbono que está hibridado sp3. O sea, el sp2 tiene mayor carácter S, los electrones están más cerca del núcleo, por lo tanto el enlace carbono-oxígeno es un poco más chico. El fenol puede formar puente hidrógeno entre moléculas de fenol, o sea que es soluble en agua, y acá está lo que yo les quería decir, esto, los pK.
dijimos que a mayor pK ácida, menor K ácida. O sea, acá el más ácido de todos es el paranitrofenol. ¿Por qué el paranitrofenol? Tiene un pK ácido de 7,14. Quiere decir que comparado con el fenol, que es 9,95. El pK ácido del paranitrofenol es menor. O sea que la K ácida es mayor y el paranitrofenol tiene un comportamiento más fuerte como ácido de Bronsted. Y ustedes fíjense que nosotros recién teorizamos aplicando los criterios de efecto inductivo y de resonancia, y con la teoría no nos equivocamos. Después vamos a la práctica, a un handbook, a buscar los pK ácidos y nos damos cuenta que la teoría que hemos aplicado está correcta. O sea, ¿por qué el paranitrofenol tiene un pK ácido de 7,14 más bajo que el fenol? ¿Por qué? Porque el grupo nitro extrae electrones del anillo por diferencia de electronegatividad, genera una densidad de carga positiva en el anillo que estabiliza el anión fenóxido cuando libera el protón. Eso no lo tiene el fenol. Luego fíjense, el paraclorofenol tiene 9,38, intermedio entre el paranitro y el fenol. ¿Y qué pasó acá? Es decir, es más ácido que el fenol, pero no menos ácido que el paranitrofenol. Bueno, ¿por qué? Porque el cloro, si bien tiene afinidad electrónica y extrae electrones por diferencia de electronegatividad, no tiene una carga positiva como el nitrógeno, sino que el cloro tiene electrones que pueden llegar a cederlos, pero es más fuerte el efecto de atractor de electrones por la afinidad electrónica, entonces genera una densidad de carga positiva en el anillo que estabiliza el ion fenóxido, pero la densidad de carga positiva es menor que en el paranitrofenol. Y el parametilfenol resulta que tiene un pK ácido de 10,19, es decir, mayor, por lo tanto es menos ácido. ¿Por qué? Porque al dar electrones el grupo alquilo por diferencia de hibridación, genera una densidad de carga negativa en el anillo que sofoca a ese ion fenóxido que se genera al liberar el protón. O sea que es más difícil, cuanto yo más electrones le doy, más difícil que lo pueda estabilizar. Cargas opuestas se atraen, ¿no? Bueno, y acá también compara algunas propiedades del tolueno, del fenol y del fluorbenceno. Se eligieron estos tres porque tienen pesos moleculares similares. Yo no puedo comparar, o sea, sí puedo comparar con propiedades físicas de compuestos con diferente peso molecular, pero las puedo comparar buscando el libro, buscando un handbook. Si yo quiero teorizar y aplicar los fundamentos teóricos de la orgánica, tengo que por lo menos dejar esta variable de peso molecular que sean iguales, porque si no estoy trabajando con muchas variables y no puedo teorizar. Entonces, al tener igual peso molecular, vemos que el que tiene mayor punto de fusión, podríamos haber puesto punto de ebullición, ahí está punto de fusión, es lo mismo, una propiedad física que depende de las fuerzas intermoleculares. Entonces, en el fenol es el que mayor punto de fusión tiene porque actúan fuerzas de puente hidrógeno. Mientras que le sigue el fluorbenceno, que actúa en fuerzas dipolo-dipolo, y después el tolueno, que es un hidrocarburo aromático, que actúa en fuerzas de Van der Waals, que son las dipolo-inducido, dipolo-inducido. O sea que se aplica, la teoría no falla, ¿sí? Y son los tres tipos de fuerzas que tenemos intermoleculares en los compuestos orgánicos. Y bueno, la solubilidad en agua, obvio que el más soluble es el fenol, porque puede formar puente hidrógeno con el agua,
tanto con el hidrógeno del agua como del hidrógeno del fenol. Luego, el fluorbenceno, que tiene un poquito más de solubilidad que el tolueno, pero el flúor puede llegar a formar un pequeño puente hidrógeno con el hidrógeno del agua, pero acuérdense que tenemos ya un anillo aromático de 6 carbonos, y que cuando teníamos ya 6 carbonos, ¿se acuerdan la reglita que habíamos puesto que los alcoholes o las aminas con 6 carbonos, ya empezaba a verse la insolubilidad en agua, ¿no? Que por lo menos el grupo, el nitrógeno o el oxígeno, solubilizaba hasta 4 o 5 átomos de carbono. Después empezaba ya a ser soluble en solventes, no en agua, ¿no? Y el tolueno, por supuesto que tiene muy baja solubilidad en agua porque, bueno, es apolar, ¿no? Bueno, acá vimos reflejado el comportamiento del fenol como un ácido de Bronsted. Es decir, este es el fenol. Ustedes habrán trabajado con clorhídrico e hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio más agua. Bueno, esto es lo mismo. El fenol con hidróxido de sodio, por supuesto que el fenol es menos ácido que el clorhídrico, ¿no? Fenol más hidróxido de sodio, el fenol se está comportando como un ácido de Bronsted y el hidróxido de sodio como una base de Bronsted. Entonces libera el protón, se forma el fenóxido de sodio más agua. Todo lo que está acá no es que me lo estoy comiendo, sino que el fenol se sintetiza a través de varias reacciones, entre ellas hidrólisis del clorobenceno. Eso lo voy a dar en reacciones. Y cuando ustedes vuelvan a estudiar las propiedades, lo voy a seguir dando, pero en reacciones. Se lo digo ahora, no tiene sentido. Y el fenóxido de sodio puede reaccionar con un ácido carbónico y, bueno, y comportarse como una base, ¿no? Como una base de Bronsted, tomando protón y generando el fenol. Bueno, todos experimentan SAE, ¿no? Todos estos compuestos experimentan SAE. Y, por ejemplo, los halogenuros de arilo, como el clorobenceno, también presentan SAN, que ya lo vamos a ver, una sustitución aromática nucleofílica. Y por supuesto que, bueno, miren lo que dice acá, los enlaces carbono-halógeno de los haluros de arilo son más cortos y fuertes que los enlaces carbono-halógeno de los haluros de alquilo. En los haluros de alquilo, que veíamos que daban SN1 y SN2, el cloro o el halógeno estaba unido a un carbono hibridado de sp3. Y acá, en los halogenuros de arilo, están unidos el halógeno a un carbono sp2. Es lo mismo que pasa con el fenol y el metanol, o cualquier otro alcohol alifático, que la hibridación, al tener el carbono una hibridación sp2, los electrones tienen mayor carácter S, los electrones están más cerca del núcleo y el enlace es más corto. Acá les nombran compuestos aromáticos polinucleares, pero bueno, los que vamos a usar, estos se los nombran, pero nosotros vamos a trabajar solamente con el naftaleno y una sola reacción. Tiene una mayor resonancia que el benceno. Este es el fenantreno, que tiene así es forma lineal, y esta en forma angular la estructura, ¿no? El naftaleno es la naftalina. Bien, vamos a volver, pero quería decir eso. Acá está. Ah, no volví a nada. Bien, entonces habíamos dicho
Bueno, voy a bajar así, a ver. Esta es toda la oscilación de Friedel-Crafts. Acá está. Bien. Habíamos dicho que si trabajábamos la SAE en el oxidrilo, en el fenol era un activante del anillo. ¿Por qué era un activante del anillo? Porque si con el benceno, para poder nitrarlo, usábamos nítrico y sulfúrico concentrado a 50 grados, yo podía nitrar el fenol con nítrico y sulfúrico diluido a 30. Quiere decir que el fenol activa el anillo para la SAE. Y la posición, como este oxidrilo es el que va a indicar la dirección o el lugar donde entra el nuevo sustituyente, entraba en la posición orto y en la posición para, formando orto nitrofenol y para nitrofenol. Mientras que el benceno, que entra en cualquier posición, siempre me da nitrobenceno. ¿Pero por qué era activante del anillo? Porque cuando entraba en la posición orto y en la posición para, quedaba una carga positiva en el carbono unido al oxígeno y me formaba una cuarta estructura resonante. Esta cuarta estructura resonante, que solo se forma en las posiciones orto y para, estabiliza el intermediario de Wheeland en comparación con el benceno. Por lo tanto, en el gráfico obteníamos, si este es el intermediario, teníamos de más baja energía el intermediario con las 4 estructuras resonantes en orto y para. Luego teníamos el intermediario del benceno y por último, con mayor energía, el intermediario del fenol en la posición meta. ¿Por qué este es más desactivante que el benceno? Porque existe este efecto del oxígeno extrayendo electrones. Y el agente electrofílico necesita electrones. Y ahí el oxígeno le está sacando electrones. Es decir, generando una densidad de carga positiva que lo rechaza para una SAE. En cambio, en orto y para, se formaba la cuarta estructura que compensaba este efecto. Y al estabilizar el intermediario, tiene menos energía el intermediario, menos energía el complejo activado que lo genera, menos energía de activación, mayor velocidad de reacción, y eso significa que lo activo para la SAE, o que yo puedo hacer una SAE en condiciones más suaves que el benceno. Y todo esto se aplicaba para todos los sustituyentes de primera clase, que todos eran activantes orto-para-dirigentes. Luego habíamos analizado el tolueno y veíamos que las 3 posiciones, tanto entre orto, meta y para, estaban activadas para la SAE. ¿Por qué? Porque existía un efecto inductivo por diferencia de hibridación en las 3 posiciones, que eso no lo tiene el benceno. El benceno no tiene ese agregado extra de electrones, que eso favorece a nuestro agente electrofílico en estos momentos representado por I positiva. Que esa I positiva, acuérdense que puede ser el catión bromonio, puede ser el ion nitronio, puede ser el trióxido de azufre, puede ser un carbocatión para la alquilación de Friedel-Crafts, o puede ser un ion acilio para la acilación de Friedel-Crafts. Entonces, están activadas las 3 posiciones. Pero son 3 estructuras resonantes igual que el benceno. Pero ¿cuál es la diferencia? En orto y en para se formaba una carga positiva justo en el carbono unido al metilo. Entonces se formaba un carbocatión terciario, igual que en la posición para. En la segunda estructura resonante se formaba una carga positiva donde está el metilo, o sea, un carbocatión terciario. Eso estabiliza, al ser un carbocatión terciario, es más estable
que un secundario y más estable que un primario, que esto lo hemos visto en la unidad 1, esa estabilidad disminuye la energía del intermediario, disminuye la energía del complejo activado que lo forma, disminuye la energía de activación y la velocidad es mayor, o puedo realizar la SAE en condiciones más suaves. La posición meta, si bien no tiene este carbocatión terciario y solamente tiene carbocationes secundarios como el benceno, pero tiene este efecto del metilo de cesión de electrones que lo activa frente a la SAE. Pero es un activante débil, no es un activante fuerte como los de primera clase, porque este no forma cuarta estructura resonante. Y el hecho que se forme una cuarta estructura resonante estabiliza mucho más el intermediario de Whelan, o el intermediario que es la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción. Entonces, cuando vemos el gráfico de energía en función de avance de reacción, el de menor energía es la posición ortopara. El intermediario que le sigue con un poquito más de energía es la posición meta y los dos son de menor energía que el propio benceno. O sea, es un activante para la SAE y orienta a orto, meta y para. Por supuesto que la posición meta siempre en menor proporción, porque el intermediario que la origina es de mayor energía. Pero los tres intermediarios son de menor energía que el benceno. Entonces va a estar activada para la SAE. Y yo lo puedo hacer con nítrico y sulfúrico a 30 grados o nítrico y sulfúrico diluido. A veces yo les digo que pongan 40 grados acá y 30 grados en los activantes de primera clase. Pero no hay mucha diferencia. Este es un activante débil. Y la posición para se encuentra en mayor porcentaje siempre por un problema termodinámico. Es decir, la cinética me va a indicar que va a dar orto, meta y para. Y meta en menor proporción. O sea que va a estar predominando orto y para. Y la termodinámica, una vez que la cinética ya me dijo, porque interpretó su complejo activado, su intermediario de reacción, la termodinámica me va a dar mayor cantidad de para por el impedimento estéreo. O sea, esto tiene más impedimento, más repulsión, que si lo coloco en la posición para. Bien. Entonces este es un activante débil ortopara dirigente. Vamos a ver el bromo. El bromo, o los halos bencenos, los colocábamos también, está por cortar la reunión, los colocábamos también en sustituyentes de segunda clase. Y vamos a ver entonces ahora cuando el agente electrofílico entra en la posición orto, en la posición meta y en la posición para. Vemos que cuando entra en la posición orto, se genera, como siempre, una carga positiva en el carbono unido al bromo. En la posición meta no se genera la carga positiva en el carbono unido al bromo, y en la posición para se genera la carga positiva en el carbono unido al bromo en la segunda estructura resonante.